Es una cama de deportistas, la de esta selección Exacto. de fútbol, pero que se está viendo en otros deportes también, que ha reconocido hacer terapia. Lo cual no me parece menor porque es muy disruptivo. Nunca, a ver, en general en el deporte, viste, nunca Sí. se reconocía que un deportista de élite necesitaba hablar con una psicóloga, por Totalmente. ejemplo, para atravesar los procesos Sí. asesorados, ¿no? Y hay cada vez más conciencia de eso, no solamente en el mundo del deporte, sino en todos los ámbitos de la vida, esto de tener que hacer terapia. Pero particularmente en el mundo del deporte hay muchísimas aristas para tener en cuenta y es por eso que ahora nos ponemos en contacto con Luz Morales, que ella es psicóloga deportiva, especialista en psicología deportiva, para que nos cuente más detalles al respecto. ¿Cómo estás, Luz? Buen mediodía. Hola, Luz. ¿Qué tal, Daniel? ¿Qué tal, Florencia? Un gusto hablar con ustedes. Un saludo para todos. Bueno, arrancar preguntándote, Luz, si percibís eso, digamos. A ver, entiendo que hace 10 años atrás era imposible hablar que deportistas de élite hagan terapia y que tenían problemas o sus temas de cuestiones de salud mental y demás. Sí, la verdad que es para mí primero un placer poder trabajar con personas que hacen deporte. O sea, siempre tenemos que remarcar esto, que trabajamos con personas. Y creo que en este último tiempo, gracias a que muchos deportistas de élite han compartido y se han abierto en su sufrimiento, en su padecimiento, también esto posibilitó que se haya visibilizado las problemáticas de salud mental en torno al deporte, ¿no? Creo que esto es un gran avance. Ahora me parece que los profesionales tenemos que estar a la altura, ¿no? Para poder escuchar, alojar, intervenir al respecto, ¿no? Pero sí, creo que los clubes, los deportistas se están acercando a trabajar cuestiones que son inherentes, digamos, a la práctica deportiva y después también cuestiones personales, digamos. Claro, y particularmente eso quería preguntar, Luz, ¿cuánto tiene que ver las cuestiones personales después en lo profesional, ya en el mundo del deporte específico? Claramente vos trabajás con personas que son profesionales, por eso digo esta palabra, pero me imagino que es, como bien decías recién, para todas las personas que hagan deporte. Y hay síntomas, digamos, que vienen por la práctica deportiva, por la exigencia. No todas las personas manejamos del mismo modo el estrés, la presión, ¿no? Sí. Y después hay cuestiones de base, de personalidad de base, ¿no? Con cuestiones, digamos, del contexto social, familiar de cada deportista. Y después el rango etario de ese deportista. Bien. No es lo mismo trabajar con un recién, digamos, iniciado en el deporte, con un niño, una niña, con un deportista juvenil o un deportista adulto o alguien que ya está próximo a cerrar su carrera deportiva, ¿no? Van surgiendo distintas cuestiones que hay que alojarlas y darle su tiempo para el trabajo, digamos. Claro. Pensaba, Luz, a ver, te tocó trabajar con distintos deportistas y demás. ¿Hay un factor común que vos encuentres desde las murciélagas, que estuvimos hace un tiempito justamente hablando con ellas? Son campeonas mundiales, máxima referencia en el fútbol para gente no vidente y demás, y que con el deportista amateur, por ejemplo, que va a jugar un partido de tenis una vez por semana. Bueno, ese es el tipo de competencia, el grado de exposición. Claro. Después, obviamente, yo cuando las conocí a las murciélagas, yo les dije, yo las voy a tratar como deportista de alto rendimiento, ¿no? Más allá de la particularidad del deporte adaptado y demás. Yo creo que el deportista funciona como deportista, o sea, quiere ganar, ¿no? Y eso conlleva a esforzarse, a veces a llevar a su cuerpo al extremo, a su cabeza también. Y como te decía antes, no todos manejamos del mismo modo la presión. Entonces, para eso hay que entrenarse antes. Así como uno hace una planificación física, técnica, táctica, ¿no? Los entrenadores, los preparadores físicos, se planifica la alimentación, el descanso. También es muy importante planificar el entrenamiento mental. Claro. Poder trabajar en el manejo de la ansiedad, en el miedo, todas las emociones, todo lo que es la gestión emocional que surge, digamos, en la competencia, en los entrenamientos, en el proceso de preselección
Y después, digamos, trabajar en lo que es el foco atencional, los distractores, ¿no? Acá de acuerdo a cada deporte, a cada persona también uno sabe, digamos, con qué cosas se puede llegar a distraer, qué cosas te sacan de partido. O sea, lo que tenemos que lograr es que tengan el mayor tiempo el foco de concentración, ¿no? Bien. Porque cuando el deportista se va de ese foco, bueno, las probabilidades, las chances de error aumentan. Claro. ¿No? Y después todo esto es un efecto, ¿no? Cascada, ¿no? Porque yo me equivoco más, la seguridad me baja, la confianza me baja, ¿no? Más presión, empieza el nerviosismo, ¿no? Entonces, poder como volver rápido de esos momentos donde mi cabeza se fue. Qué desafío, ¿no? Y esto puede ser por cuestiones externas o por cuestiones, ¿no? Pensamientos propios también. Eso te iba a decir, claro, qué desafío, digo, porque debe ser muy difícil también aprender a manejar esos pensamientos que cada uno tiene de forma tan personal y particular. Contanos cómo es esto de trabajar con las murciélagas, cómo es tu trabajo con ellas, es de forma personal, grupal, y cómo son estas sesiones, por supuesto, que vos les das. Bueno, a mí me convocó Gonzalo Abas, el entrenador, hace como un año, y bueno, y me propuso formar parte del cuerpo técnico. La verdad que para mí fue un gran desafío, y bueno, y ahí inmediatamente empezamos a trabajar con el cuerpo técnico en cuanto a la construcción de los objetivos, a la planificación, y ya conocí a las chicas, y bueno, más allá de este tiempo, ¿no? Para conocer el deporte, me tomé un tiempo para conocerlas a ellas, ¿no? Porque, digamos, más allá de que eran todo un plantel y estaban en una preselección, había chicas que iban y venían, es conocer a ellas como personas, ¿no? Sus cosas, cómo viven, ¿no? Algunas tienen más autogestión que otras, ¿no? Entonces ahí empezar a trabajar. Y bueno, y en las concentraciones en el CENAR, digamos, cada 15, 20 días, ya nos reuníamos, y después también bajo la modalidad virtual, ¿no? Claro. Algunas, digamos, consultaban individualmente conmigo, después hacíamos encuentros grupales. Bueno, también depende cómo organizaban los entrenamientos, ¿no? Las concentraciones del cuerpo técnico. Luz, hablamos con las compañeras previo a la entrevista, y yo creo que no debe haber momento más tensionante para todos los argentinos que consuman deporte que en la previa del penal de Gonzalo Montiel, digamos, que nos da el título del mundo, la tercera y todo lo que hemos vivido. Y hay una imagen muy icónica que seguramente todos recordaremos, que es un suspiro que toma Gonzalo Montiel, un aire, una bocanada de aire, como previo a la preparación para patear, básicamente el penal más caliente de la historia. ¿Eso está trabajado? ¿Cómo hace un ser humano para someterse a una situación de presión donde sabe que tenés 50 millones de personas en un país esperando, digamos, que entre la pelota? Sí, a ver, no podría decir que Gonzalo lo trabajó porque no lo conozco, pero sí, se trabaja en estos momentos de extrema presión, y hay cuestiones que nosotros podemos controlar y hay cuestiones que no. Y la respiración es una de esas cuestiones que podemos controlar. Hay muchas técnicas de manejo de la respiración, ¿no? Que se pueden hacer dentro o fuera de la cancha. El mindfulness ayuda mucho, o sea, a entrenar la atención, digamos, a qué le tengo que hacer foco en ese momento, qué es lo importante, qué es lo relevante, y poder también controlar esa respiración, poder soltar nervios, ansiedades, ¿no? Y hacer foco en esa pelota, en ese momento, ¿no? Poder abstraerse de todo el resto que no importa, digamos, ¿no? Los de afuera son de palo, digamos. Sí, como dice el dicho. Entonces, bueno, también se trabaja mucho con la visualización, ¿no? Que el deportista pueda como imaginar con lujo de detalles, también lo puede escribir, digamos, con lujo de detalles, cómo quiere que sea ese momento, ¿no? Y si hay algún tipo de ansiedad, interferencia, bueno, cómo va a sortear esa distracción, ¿no?
la visualización, más allá, por ejemplo, en las murciélagas, digamos, se visualiza con todos los sentidos disponibles, ¿no? Claro, se visualiza también con lo táctil, se visualiza con lo que se escucha, ¿no? Sí. Poder construir cómo quiero que sea ese momento. Después, por supuesto, el resultado es otra cosa, porque el resultado no depende 100% de nosotros, porque hay un arquero que también se entrenó, ¿no? Hay un árbitro, bueno, ahora en fútbol está el VAR, ¿no? Hay un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, en lo que el deportista tenga control, tratar, digamos, de que sepa gestionar ese momento. Qué importante y qué interesante eso, Luz. Y otro de los disparadores que surgía en nuestra charla previa, antes de saber que íbamos a hablar con vos, es el tema de las lesiones. Que dijimos, ¿cuánto influyen los pensamientos o todo lo que pasa por nuestra mente en la lesión? Porque eso es algo que no podemos manejar. Sí, hay que ver qué tipo de lesiones. Hay múltiples causas, digamos, para que una lesión se desencadene, ¿no? Hay lesiones más traumáticas, ¿no? Que son propias del deporte. Y después sí, cuestiones donde, imagínense que uno cuando no expresa sus emociones, cuando viene de mucho estrés, ¿no? En general, ¿no? Todas las personas nos agarra o más colesterol o gastritis o, bueno, síntomas, ¿no? En el cuerpo, contracturas, ¿no? Bueno, el deportista labura con su cuerpo. Entonces, si no hay lugar para expresar esas emociones, para que esas emociones puedan ser trabajadas, ¿no? Y el deportista compite llevando su cuerpo al máximo, ¿no? Estresado, ¿no? Esto hace que tarde o temprano, bueno, la chance, digamos, de lesión aumenta, ¿no? Porque el estrés lo que provoca es precisamente más ansiedad, más tensión muscular, ¿no? Entonces, bueno, y si se le suma a eso cuestiones del terreno de juego, por ejemplo, en el fútbol, bueno, tanta seguidilla de partidos y sobreentrenamientos, ¿no? Bueno, es como que se empieza a dar el escenario, ni hablar si aparecen problemas personales, ¿no? Cuestiones de que, bueno, el deportista necesita, digamos, no sé, mostrarse porque se le vence un contrato. Bueno, son todas variables que empiezan a levantar, ¿no? La aguja, digamos. Claro. Luz, te agradecemos un montón. Hemos aprendido mucho, así que te agradecemos un montón el contacto. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, que tengan un muy lindo día. Gracias, igualmente.